Hola, ¿qué tal mis hermanos? Hoy vamos a estudiar acerca de la jerarquía en la divinidad, tema que últimamente ha traído mucha controversia. Pero aquí nos vamos a limitar a lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Preguntas como, ¿qué heredó Cristo de su Padre? ¿Heredó la soberanía? ¿Qué posición ocupaba Cristo en el cielo? ¿Era el segundo o el primero? ¿O no habían lugares en el cielo? Para eso vamos a ir entonces a lo que está en la Escritura. Tenemos al menos 4 evidencias bíblicas concretas, contundentes, que nos muestran que Cristo ocupaba el segundo lugar en la jerarquía en la deidad. Eso en ningún sentido hace de Cristo un ser inferior. Simplemente hace claramente la posición que tenía Cristo en el cielo. De la misma forma como el hombre y la mujer, el hombre es la cabeza y la mujer es el segundo. Vamos a ver los versículos. Primero, vamos a encontrar en capítulo 5 del libro de Josué, versículos 13 hasta el 15, que se nos dice claramente que Jesucristo se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Cuando Josué le pregunta de quién eres, de los nuestros o de nuestros enemigos, Jesús se identifica entonces como príncipe del ejército de Jehová. 2 veces en el versículo 14 y en el versículo 15. Príncipe del ejército. Acuérdense que príncipe, ¿qué significa? Que es el hijo del rey. Príncipe además del ejército. Príncipe del ejército. Otro texto, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos dice que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué encontramos entonces en este pasaje? Básicamente que Jesús se presenta como el arcángel. Se identifica al Señor, el Señor mismo, Jesucristo, con el arcángel, con voz de arcángel. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, primero se presenta como un ángel, cosa que jamás y nunca se ve del Padre. El Padre nunca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se hace referencia al Padre como un ángel. En cambio de Cristo sí, como el arcángel. Y no como cualquier ángel, sino arcángel, el jefe. La palabra ar, en la palabra aquí, esta preposición, es jefe, jefe de los ángeles. En Judas 1:9 nos vuelve a decir, o nos vuelve a hablar de este arcángel, el arcángel Miguel, que contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés. Evidentemente, una vez más, Moisés está aquí, en este caso, muerto, y el arcángel Miguel, que es Jesucristo, disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. O sea que en ambos pasajes se ve que cuando Jesús asume su posición de arcángel, lo hace en relación con la resurrección. Lo dice Judas 1:9, lo dice 1 Tesalonicenses 4:16, pero en ambos se presenta a Jesús como un arcángel, como un jefe de ángeles. Una vez más, hablando de su posición en la jerarquía. Ahora bien, miren lo que dice estas palabras del pionero Jaime Huay en 1877 en un artículo o libro titulado Cristo en el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: Cristo es el ángel que estuvo con Moisés en el monte Sinaí. En esta última palabra del santo mártir Esteban, él lleva este importante testimonio. Las palabras entre paréntesis expresan nuestras convicciones respecto a las personas mencionadas en Hechos 7:38. Y dice, Moisés entre paréntesis, es el que estaba en la iglesia en el desierto con el ángel, que es Cristo, que le habló a Moisés en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibieron los oráculos vivos para darnos. La conclusión parece irresistible, de que el Hijo de Dios habló los 10 mandamientos desde el Sinaí. Fue el Hijo de Dios quien habló los 10 mandamientos en el Sinaí. Es lo que dice aquí Esteban, ¿no? En Hechos 7:38. El trabajo de emancipar. Esta es la conclusión que saca Jaime Huay y con la cual estamos en acuerdo. El trabajo de emancipar, instruir y guardar a los hebreos fue dado a alguien que se llama un ángel. Sí, señor. En 1 Corintios 10:4, Pablo llama a este ángel esa roca espiritual que lo seguía y afirma esa roca era Cristo.
El Padre Eterno nunca se llama ángel en las Escrituras, mientras que lo que los ángeles han hecho a menudo se atribuye al Señor, ya que son sus mensajeros y agentes que llevan a cabo su voluntad, su trabajo. Se dice de aquel que fue delante de los hebreos para librarlos, mi nombre está en él. Eso está en Éxodo 23, mi nombre está en él. O sea, de ese ángel que los libró en el desierto, dice Dios mismo, mi nombre está en él. En todos los eventos estupendos de esa liberación, la mente de Jehová estaba representada ¿en quién? En Jesús, en el arcángel Miguel. Entonces vemos aquí que él es llamado príncipe del ejército, capitán, arcángel. ¿Y qué está denotando la palabra arcángel y príncipe? Ambas palabras denotan su posición. Porque el príncipe, como ya dijimos, es el hijo del rey y ocupa en el modelo de reinado el segundo lugar. Es el heredero al trono, pero no es el que está sentado en el trono. Noten eso. Quien manda es el rey. Y el hijo, el príncipe, ejecuta su voluntad y entre todos los demás es el primero. Ante todos los demás, él es el primero. Pero ante su padre está de segundo en autoridad. Muy bien. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, Cristo como hijo está sujeto a su Padre. Esto lo dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, eso también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está diciendo entonces en este pasaje Jesús? Jesús no está hablando aquí como hombre. Él está hablando, no está hablando de Dios el Padre y del nombre de Cristo Jesús. Él está hablando en relación entre Dios el Padre y el Hijo de Dios. Eso es lo que está hablando en este versículo. Está hablando de su Padre como Dios y de Él como Hijo de Dios. Y en ese contexto, ¿qué está diciendo? Que el Hijo es el discípulo del Padre, el seguidor del Padre. Porque el Hijo no hace nada de sí mismo. O sea, por su propia iniciativa no lo hace, sino que Él hace lo que ve que el Padre hace. Entonces él es el discípulo del Padre, el que sigue al Padre. Y eso implica un liderazgo, eso implica un ejemplo. Y eso es hermoso porque eso nos ayuda a entender que en la relación que hay entre el Padre y el Hijo en la deidad, es que el Padre es quien hace y el Hijo es quien sigue. Eso es la jerarquía. Tercer argumento. Como príncipe, hijo del rey, ya lo habíamos mencionado antes, pero ahora vamos a buscar otro texto. Proverbios capítulo 8, versículo 22, justamente nos dice lo siguiente. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Versículo 23, eternalmente tuve el principado. Miren, aquí está el texto claramente diciendo cuál era su posición en el cielo. Y está diciendo, en el cielo yo era el príncipe. Yo no era el rey. En el cielo yo no era el rey, yo era el príncipe. Eternamente yo fui el príncipe. Desde el principio, antes de la tierra. Y en el 24 reafirma su condición de engendrado. Dice, antes de los abismos fui engendrado. Antes de las fuentes, las muchas aguas. ¿Qué vemos entonces? Él está diciendo su posición. Mi posición es que tuve el principado, el cargo de príncipe. Está hablando de jerarquía, mis hermanos. Daniel 10:21, yo te declararé, dice aquí el ángel, lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es Miguel? Vuestro príncipe. No dice vuestro rey, vuestro príncipe. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, una vez más, se presenta a Jesús como el príncipe. Proverbios 8:22 y 23, Daniel 10:21, Daniel 12:1. Claros en su referencia. En la jerarquía, Dios es el Padre, es el Rey, y Jesús es el príncipe. Es el que está después del Rey. Esa es la jerarquía. El texto más claro es ese. Tuve el principado. Esa fue su posición, el segundo después del Rey. Y ahora el cuarto argumento, como Dios siendo la cabeza de Cristo. Ese es un texto que es muy controvertido por los trinitarios. Y ahora estoy viendo que muchos llamados antitrinitarios tampoco lo aceptan. 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis
que Cristo es la cabeza de todo varón. Y aquí nos deja bien claro que la cabeza se refiere a una posición más alta. Nosotros somos los varones y dice que Cristo es la cabeza de los varones. O sea que Cristo está por encima de todo ser humano. Nadie puede decir que aquí cabeza significa que estamos a la par con Cristo. No, no. Y esto después que es bien claro, cuando se entiende, nos ayuda a entender lo que dice a continuación. Y el varón es la cabeza de la mujer. Ese es otro tema, pero lo que dice luego es, y Dios, la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Dios ocupa la posición para con Cristo, la misma posición que tiene el hombre para con la mujer, y la misma posición que tiene Cristo para todos los seres humanos, para todos los varones. Una posición por encima, en jerarquía, no en naturaleza. La mujer y el hombre son iguales en naturaleza. Somos iguales en naturaleza. No es que el hombre tenga un mayor o una humanidad superior a la humanidad de la mujer. No, eso no es lo que significa aquí que el varón es la cabeza. Pero lo que sí significa es que en cuestión de jerarquía, ahí sí hay diferencia. Somos iguales en naturaleza, pero diferentes en jerarquía. En jerarquía el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Y eso mismo que colocó Dios nos da a entender la relación que hay entre él y su Hijo. Dios es la cabeza, Cristo es el cuerpo. Está hablando justamente de jerarquía, de autoridad, no de naturaleza. En cuanto a naturaleza, es la misma. Ahora pasemos a estudiar lo que dice el espíritu de profecía. Dice la siguiente cita, que está en Exaltada Jesús, página 18. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Esa expresión nos dice claramente que Jesús era el segundo en autoridad. La cita es sacada originalmente del Review and Herald de diciembre 17 de 1872, y también se lo encontramos en el Espíritu de Profecía, volumen 2, página 9. Sin embargo, cuando la gente va al inglés, se encuentra lo siguiente: The Son of God was next in authority to the great lawgiver. Entonces, claro, la gente cuando lo traduce literalmente, o usan los traductores, y traducen palabra por palabra, entienden que debería ser traducido, el Hijo de Dios era el siguiente en autoridad. Y algunos se toman de esta palabrita para decir que no quiere decir el segundo. Primero, que la palabra segundo no aparece en el original, y eso es verdad. Y que cuando dicen next in authority era el siguiente en autoridad. Como decir que hay dos autoridades que están al mismo nivel, entonces la primera autoridad es el Padre y el siguiente con la misma autoridad es el Hijo. Noten que tampoco dice el siguiente con la misma autoridad. Dice next in authority, no le agreguemos palabras. Ahora, entendamos algo. ¿Cómo debemos traducir entonces esto? ¿Cómo debe entenderse la palabra next in authority? ¿Será que next in authority significa que es el siguiente con la misma autoridad? ¿O significa que es el siguiente en sentido de decir el segundo en autoridad? Eso es lo que tenemos que ahora estudiar a la luz de ¿qué? De la misma escritura, de la misma espíritu de profecía. Así como la Biblia se explica a sí mismo, el espíritu de profecía debe explicarse a sí mismo. Por ejemplo, vamos a leer siguientes citas de Elena de White también, en inglés. Satan, o sea, Satanás, el jefe de los ángeles caídos, one had an exalted position in heaven. Una vez tuvo una exaltada posición en el cielo. He was next in honor to Christ. Aquí dice lo mismo, next in honor. O sea, el siguiente en honor. ¿Significa esto que, como dice next in honor, era el siguiente que tenía el mismo honor que Cristo? Si eso es así, estaríamos dándole la razón al diablo, que es que eso es su razón de lucha, su razón de trabajo, de batalla, de rebeldía, fue esa. Él quería la misma autoridad que el Hijo. Pero aquí, aunque se dice next in honor, justamente cuando dice siguiente en honor, no era siguiente en igual honor, sino siguiente en honor inferior. Este es el caso de Lucifer y Jesucristo. Otra cita, Historia de la Redención, en inglés: Lucifer in heaven before his rebellion was a high and exalted angel, next in honor to God's dear Son. Este es Historia de la Redención 13, página 13.
tanto en español como en inglés. Lo mismo, next in honor, siguiente en honor. ¿Será entonces que significa siguiente en igual honor o siguiente en honor inferior? En honor número 3. Otra cita, esta está en La verdad acerca de los ángeles. En español la página 30, en inglés la página 28. Dice, entre los habitantes del cielo, among the inhabitants of heaven, Satan next to Christ. Satanás seguía a Cristo. Was at one time most honored of God and highest in power and glory. O sea, Satanás, el siguiente a Cristo, era alguna vez el más honrado de Dios y alto en poder y gloria. Está diciendo entonces aquí que Satanás era el mayor en poder y gloria, en igual que Cristo. Cuando dice next to Christ, siguiente a Cristo, aquí ¿qué sería? Siguiente en igualdad de autoridad o siguiente en una autoridad sujeta a la anterior. O sea, siguiente, tercera. Jesús es el segundo, y Lucifer sería el tercero. Otra cita, Spirit of Prophecy, página 33. They told Adam and Eve that the most exalted angel, next in order to Christ, siguiente en orden a Cristo, refused obedience to the law of God which he had ordained to govern heavenly beings. El siguiente en honor a Cristo rechazó la obediencia a la ley de Dios, la cual él había ordenado para gobernar los seres celestiales. Entonces, ¿cómo debemos entender aquí esto? Debemos entender entonces que aquí siguiente en honor se refiere entonces en orden, next in order, siguiente en orden, siguiente en el mismo orden que Cristo o siguiente en la jerarquía, en el orden que le correspondía el tercero. Estamos estudiándolo en su misma expresión. ¿Cómo es que Elena White está usando la expresión next to? Otra cita, esta es del deseado de toda la gente, en el inglés, la página 99. Wonderful thought that the angel who stand next in honor to the Son of God is the one chosen to open the purpose of God to sinful men. Ahora aquí está hablando ya no de Lucifer, sino después del ángel que ocupa la posición que tenía Lucifer, que es Gabriel. Y dice que un maravilloso pensamiento, que el ángel que está de pie, que sigue en honor al Hijo de Dios, es uno de los escogidos para abrir los propósitos de Dios a las mentes pecaminosas. Porque Gabriel fue el que fue a María y a Elizabeth y a Simón, bueno, a Simón, no a Elizabeth, a Simón, a María y a Simón, para mostrarles lo que iba a pasar, lo que iban a hacer Juan y Jesucristo. Entonces, aquí usa la palabra next in honor to the Son of God. O sea, el siguiente en honor. Significa entonces aquí que Gabriel está en la misma igualdad que el Padre y que el Hijo. Porque si el Hijo es next to authority del Padre, y significa el siguiente con la misma autoridad, entonces cuando dice next in honor, debe ser que Gabriel está en la siguiente con el mismo honor que el Padre y el Hijo. ¿Es esto lo que quiere decir la Escritura? O mejor dicho, el Espíritu de Profecía. Una otra cita, también del mismo libro, deseado de toda la gente, 2:34. It was Gabriel, the angel next in rank to the Son of God, who came with the divine message to Daniel. O sea, fue Gabriel, el ángel siguiente en rango al Hijo de Dios, quien vino con el divino mensaje a Daniel. Next in rank. El siguiente en rango. Significa, como lo quieren hacer ver, el siguiente que tiene el mismo rango que Jesucristo, entonces también tendría el mismo rango que el Padre. No está correcto. Entonces, cita tras cita, hemos mostrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 citas donde Elena de White usa la expresión next in o next to y se refiere siempre a lo mismo. El siguiente en o el siguiente a se refiere el siguiente en autoridad, pero al segundo o el tercero en este caso cuando habla de Gabriel. O sea, el siguiente, el que sigue en el orden jerárquico. No el que sigue con el mismo orden.
No se puede traducir de esa manera. Es una violencia contra el texto, contra el uso que le está dando la misma escritora. Veamos cómo lo dice la King James, la Biblia en inglés, en relación a esa misma expresión. En el libro de Esther, capítulo 10, versículo 3, encontramos lo siguiente. Mordecai was next in rank to King Ahasuerus, as he was with among the Jews and popular with the multitude of his brethren. O sea, Mordecai era el siguiente en rango al King Asuero, al rey Asuero. ¿Quiere decir entonces que Mordecai era el siguiente con el mismo rango, la misma jerarquía que el rey Asuero? Sabemos que no. Entonces vemos que la expresión next in o next to en inglés se traduce como el siguiente en autoridad, pero el siguiente en número cardinal. Si el rey es el primero, el siguiente es el segundo. Si Jesús es el segundo, el siguiente a Jesús es el tercero. El siguiente en el rango, en el orden, en los números cardinales. Eso es lo que significa la expresión next in o next to. Y es así como lo traduce la Reina Valera. Vamos al libro mismo versículo, Esther 10:3, en la Reina Valera dice, Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero. ¿Se dan cuenta? Next is traducido como segundo. Entonces, no es que está una palabra agregada, es que es la traducción correcta. La expresión equivalente en español no es siguiente en, sino el segundo. O si él es el segundo, el siguiente sería el tercero. Miren lo que ahora vamos a analizar. Algunos ignoran todos estos argumentos y usan el argumento de una siguiente cita que está en Patriarca y Profeta, página 14, donde dice que Jesús era igual en autoridad que el Padre. Vamos a leerla. Patriarca y Profeta, página 14. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él, que Lucifer. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. Entonces, estas personas que se oponen a esta gran verdad, lo que dicen es lo siguiente. Fíjense cómo, literalmente, la Elena de White dice que Jesús era igual al Padre, igual en poder y autoridad. Y cuando vemos que Jesús, con la cita de Elena de White que traduce segundo en autoridad, realmente es next in authority, entonces parece que el asunto está bien armado. Realmente no es segundo en autoridad, sino siguiente en autoridad, y esta cita dice que es igual en autoridad. Pues yo hice lo que estos hermanos no hacen. Hay que hacer una investigación honesta, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Y eso significa que así como llevamos a aquella cita en inglés, también tenemos que ir a esta en inglés. ¿Y cómo encontramos esta cita en inglés, la de Patriarca y Profeta? Bueno, la palabra igual no aparece en el original. Patriarca y Profeta en la página 36, que es en la original, en inglés, dice, Yet the Son of God was exalted above him, por encima de Lucifer, as one in power and authority with the Father. One in power. No dice igual al Padre en autoridad y poder. Era uno en poder y autoridad con el Padre. O sea que estaba unido en poder y autoridad con el Padre. Fíjense que tampoco aparece la palabra igual. Y cuando contejamos estas citas con las otras que hemos leído, cuando dicen, debemos entender que cuando dice que es uno en poder y autoridad, es porque Jesús está haciendo la misma autoridad, ejerciendo la autoridad que le dio su Padre. Eso es lo que significa. Entonces, esa expresión igual en autoridad no existe en el espíritu de profecía. Uno en autoridad con el Padre. O sea, está en unidad con la autoridad del Padre. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que está la cita en inglés. Hay más textos que nos muestran la diferencia, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 11:3 dice que Dios es la cabeza de Cristo, ya lo vimos. Pero Judas 1:4 dice que el Padre es el único soberano, único. También dice en 1 Corintios 15:28 que el Hijo se sujetará al Padre por la eternidad. En Juan 20:17 dice que Jesús le dice a su Padre, mi Dios. Nunca va a encontrar una expresión donde el Padre le diga al Hijo, mi Dios,
mi Dios. Le dice Dios en Hebreos 1, el Padre le dice al Hijo, tú, oh Dios, pero no le dice mi Dios, porque el pronombre mi significa que tú eres mi Dios, tú eres un Dios que está sobre mí. Efesios 1:17 dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24:36 dice que el Padre es mayor porque tiene sola potestad sobre el tiempo de su segunda venida. Dice que el día de la venida de Jesús no lo sabe nadie, sino que el Padre lo tiene en su sola potestad. Eso está en Mateo 24:36, también está en Marcos 13:22 y en Hechos 1:7. En Mateo 20:23 también se dice que el Padre es mayor que el Hijo porque es el único que puede dar posiciones en el nuevo reino. Pero cuando dice mayor, no está hablando de mayor de una naturaleza mayor y superior a la del Hijo. No, está hablando en cuanto a jerarquía, en cuanto a autoridad. En cuanto a naturaleza, es la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Así como la mujer tiene la misma naturaleza del hombre, igual el Padre y del Hijo. Pero así como el hombre es cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo. Y en Juan 14:26 encontramos que Cristo ruega a su Padre, promete que va a rogar a su Padre para que les dé el Espíritu Santo. La palabra rogar es lo que hace una persona que está en una posición jerárquica inferior a otro que está en una posición superior, dando a entender que las respuestas a las oraciones están en la sola potestad del Padre. El Hijo es mediador, intercesor, pero la autoridad final reside en el Padre. Y por eso mismo es que toda oración debe ser dirigida al Padre. Mateo 6:6-9, Juan 14:13 y Juan 15:16. Todos estos textos, todas estas citas, no tienen el propósito en ningún sentido de mostrar una inferioridad de naturaleza de Jesús sobre el Padre, sino de colocar la posición claramente. ¿Por qué? Porque en el mundo trinitario y en algunos que se llaman antitrinitarios, pero que tienen la misma ideología en la cabeza, piensan que en la deidad no hay una autoridad final. Por ejemplo, en el libro 28 Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, dice que en las organizaciones humanas la autoridad final reside en el presidente, en el primer ministro, pero que en la deidad la autoridad final reside en sus 3 miembros. Esa ideología es la misma que presentan estos hermanos que dicen que no hay jerarquía en la deidad, que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad. Eso es una versión moderada del trinitarismo. Sería un binatarismo. Ya no son 3 en 1, sino que son 2 en 1. Pero igual sigue siendo una posición falsa de la deidad, que no está sustentada ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Así que bueno, esperamos que este video corto le haya servido de análisis, de reflexión, de estudio. Todo comentario o pregunta, háganla aquí, los leo. ¿Están de acuerdo con estos textos? ¿Están de acuerdo con lo que hemos explicado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Explíquenlo aquí abajo. Que Dios les bendiga.